Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas y hoy os traigo un vídeo en el que aprovechando precisamente eso, que estamos al otro lado de las líneas enemigas, ¿qué os parece si nos infiltramos y espiamos un poco lo que han hecho en este mercado de fichajes en estos últimos días de locura nuestros dos máximos rivales y en especial el Barça? Y es que creo que en este mercado de fichajes se ha escenificado perfectamente la situación institucional, económica, deportiva de los tres grandes clubes de nuestro fútbol, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça, ¿no? Yo creo que se ha podido ver, ¿no?, que el Real Madrid, pues evidentemente después de unos años debido a la pandemia, de cierta constricción, de cierto ajuste, bueno, evidentemente necesario debido a la pandemia, vuelve otra vez a mostrar ese músculo financiero, una salud económica realmente envidiable, fuera de los clubes Estado y los clubes de la Premier. Yo creo que es el club tradicional que ha demostrado tener más fuerza en el mercado, con la contratación de Camavinga. También no olvidarse de poder hacerse con los servicios de David Alaba, un jugador tremendamente cotizado en el mercado, ya que finalizaba su contrato con el Bayern de Múnich, y por supuesto, como no, pues esa mega oferta cercana a los 200 millones, nunca se sabrá si más de 200, que llegó a ofrecer el Real Madrid al PSG y que al final el PSG, contrariamente a lo que todo el mundo preveía, al final decidieron no aceptar, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Eso por parte del Real Madrid. Por parte del Atlético de Madrid, yo creo que lo que se ha visto reflejado es que, dentro de las posibilidades económicas del Atlético de Madrid, yo creo que es muy difícil que puedan mejorar mucho más la plantilla que tienen. Yo creo que tienen una plantilla perfectamente acorde a la capacidad económica del Atlético de Madrid, y con eso yo creo que les llega para competir de manera seria, de manera firme por la Liga, al igual que lo hicieron el año pasado. Y incluso si me apuráis, yo creo que incluso a la hora de negociar con el Barça, que ahora hablaremos del Barça, yo creo que han demostrado estar en una situación de mayor fuerza, ¿no?, incluso que el Barça, ¿no? Por primera vez desde que yo tengo uso de razón, tengo la sensación, ¿no?, de haber visto al Atlético de Madrid, por lo menos en cuanto a la negociación de jugadores se refiere, estar en una posición de ventaja, estar en una posición de fuerza con respecto al Barça, y eso es algo inédito, ¿no? Y es algo inédito, pero que refleja muy bien cuál es la situación del Barça, ¿no? Yo creo que lo que se ha visto reflejado en estos últimos días de locura es la situación del Barça, ¿no? Esos 4 fichajes que el Barça consiguió a principio de verano, al principio, antes de la salida de Messi, parecía inaugurar, que la situación era mala, pero que, aún así podían llegar a, aspirar a hacer contrataciones importantes, ¿no? Empezó a truncarse ya con la no contratación de Wijnaldum, que finalmente se decantó por el Paris Saint-Germain. Siguió torciéndose, y de qué manera, con la salida definitiva de Messi. Por supuesto, también motivada por la incapacidad de deshacerse de jugadores con salarios estratosféricos y con escasísimo valor de mercado, que a nadie le interesaban. A nadie le interesa un Umtiti, a nadie le interesa un Lenglet, a nadie le interesa un Coutinho, un Dembélé, y son jugadores que evidentemente el Barça se va a tener que comer, sí o sí. Y eso ha impedido hacer muchas cosas, aparte de lo mucho que ha costado que las vacas sagradas del Barça finalmente cedieran y rebajaran su sueldo o difirieran sueldos, que esto habrá que verlo, que es lo que se ha producido al final. Y en ese caso al Barça no le ha quedado más remedio que debilitarse, desangrarse aún más con la salida de Griezmann, y a cambio vimos los nombres que se barajaron
y en cualquier caso, pues a todas luces, ¿no? Son nombres, son jugadores que cualquiera que lleve, pues como yo o como cualquiera de vosotros, pues muchos años viendo fútbol, pues a todas luces serán nombres que están muy lejos de lo que, bueno, de lo que en principio deberían ser jugadores considerados nivel Barça. Y es que a nadie se le escapa, ¿no? Cualquiera que haya seguido en los últimos años, pues bueno, la trayectoria en cuanto a fichajes, en cuanto a contrataciones del Barça, a nadie se le escapa que desde luego pues los nombres que se barajaron en ese último día, en ese loquísimo último día de mercado para suplir la cesión de Griezmann, cesión con opción de compra para el Atlético de Madrid de Griezmann, de verdad yo creo que a nadie se le escapa que para nada eran nombres que a priori nadie pueda considerar que sean nombres a nivel Barça, ¿no? Es que recuerdo que bueno, se habló de que no sé muy bien de dónde sacaron esa noticia, ¿no? Pero creo que eso salió en Sport y demás, pero bueno, fíjate de Sport, ¿no? Se decía incluso una oferta de 75 millones por Dani Olmo. Evidentemente eso no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, ¿de dónde va a sacar el Barça a estas alturas 75 millones para hacer un traspaso? Evidentemente de ningún sitio. Evidentemente luego salió después que la oferta evidentemente era muchísimo menor y el Leipzig pues lógicamente rechazó esa oferta por el jugador español. Se habló también de Bakambu, jugador al que yo le tengo completamente perdida la pista. Desde que jugó en el Villarreal no tengo ni la más remota idea de dónde está Bakambu, pero se habló de Bakambu. Hasta que finalmente, salió la opción de Luc de Jong, jugador que nadie se le olvide que es un descarte del Sevilla. Es un descarte del Sevilla que va a acabar cedido por el Sevilla en el Fútbol Club Barcelona. Insisto, no tengo ni idea de cuál va a ser el rendimiento del jugador. Es decir, aquí nadie está cuestionando que Luc de Jong pueda triunfar en el Barça, pueda funcionar, pueda ser, no sé, el nuevo Larsson, el nuevo Eto'o, el nuevo Stoichkov. No tengo ni la más remota idea. No lo sé, no lo puedo decir. Pero a priori, lo que sí que es tremendamente llamativo es el nivel del jugador por el cual al final han decidido que sea de alguna manera el que sustituya a Griezmann, ¿no? Sinceramente, yo creo que es una clara muestra de cómo la desastrosa situación económica del Barça poco a poco va desangrando cada vez más deportivamente a este equipo, y es que no les queda otra. Es decir, se pongan como se pongan, no les queda otra. La renovación de Messi era imposible y lo sabían perfectamente, pero estuvieron esperando hasta el último momento a ver si desde la liga se lo ponían fácil con el famoso acuerdo con CVC. Es que lo tengo clarísimo y cada día lo tengo más claro. Finalmente ese acuerdo no era del todo aconsejable para el Barça, hipotecaba demasiadas cosas de cara al futuro y al final el Barça se tuvo que echar para atrás. Si no hubieran renovado a Messi, seguro. Pero con la ley en la mano, con las normas en la mano, evidentemente que la renovación de Messi era imposible. Y ya de por sí ya era cuestionable la contratación de los 4 jugadores que contrataron a principio de este mercado de verano, ¿no? Realmente muy llamativo, y ya vemos que incluso con la salida de Messi no les ha llegado para poder mantener a Griezmann, y no solamente eso, sino que además tampoco les ha llegado para a priori hacerse con un jugador que sea a priori de garantías, ¿no? para suplir a Griezmann, ¿no? Ni siquiera les ha dado para, no sé, un joven talento de algún sitio, nada. O sea, al final se han decontado, insisto, por un jugador que es un descarte del Sevilla, que viene cedido, ni siquiera traspasado, y que aparte de ser holandés, que me imagino que eso le agradará mucho al señor Koeman,
poco aliciente más le veo a la contratación de Luuk de Jong, aunque bueno, insisto, esto es a priori, puede que encaje maravillosamente en el equipo. Desde luego, por el hecho de ser holandés, está clarísimo que va a jugar todos los minutos habidos y por haber, porque Koeman se lo va a dar, evidentemente, pero bueno, yo no sé, insisto, hasta qué punto el Barça, pues pues está, insisto, desangrando, ¿no? Yo creo que el Barça se está desangrando deportivamente debido a, pues bueno, a esa locura de política, de fichajes, renovaciones que llevan años y años realizando en Can Barça. No olvidemos también que incluso, bueno, pues Emerson Royal, uno de los fichajes rutilantes del Barça de este principio de mercado veraniego, pues bueno, también al final ha tenido que salir traspasado a otro equipo. O sea, es increíble, ¿no? Yo creo que debe ser uno de los jugadores contratados por el Barça, pues con menos recorrido de su historia, ¿no? O sea, apenas le ha dado tiempo a debutar y ya ha sido traspasado, vendido a otro equipo, ¿no? Un jugador interesante, un lateral derecho interesante y que, bueno, pues se deja en esa posición pues solamente a Serginho Dest y bueno, pues una posible reconversión a esa posición tanto de Sergi Roberto, perdón, como de Mingueza, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Y también añadir pues que finalmente, después del acoso orquestado por tierra, mar y aire hacia Ilaix Moriba, que lo único que quería era cumplir su contrato para salir libre el año que viene, después de todo ese acoso, tanto por parte de la directiva como por parte de los medios y como por parte de bueno, pues de todo el entorno del Barça, bueno, pues finalmente Ilaix Moriba pues ha cedido y al final pues ha tenido que salir traspasado el último día rumbo al Leipzig, bueno, pues por una cantidad pues modesta, pero que me imagino que ahora mismo para las arcas del Barça pues evidentemente son oro puro, ¿no? En conclusión, al Barça lo que está haciendo básicamente es desandar el camino trazado por Bartomeu. Es decir, poco a poco al Barça le va a tocar pues bueno, ir desinflando ese enorme globo de jugadores mediáticos con salarios estratosféricos, con años y años de contrato por delante que tenían en nómina. Bueno, al final, pues como de esos jugadores no se pueden deshacer, tienen que deshacerse de jugadores jóvenes prometedores como Ilaix Moriba, como Junior Firpo, como Emerson Royal y demás, para poder, aunque sea, bueno, respirar un poco, aguantar con lo que tienen, con los Coutinho, los Umtiti y compañía, y bueno, pues aguantar como puedan. Esto es lo que les toca hacer después de años y años pues de borrachera, ¿no? Esta es la resaca de una borrachera de fichajes, de gasto, de despilfarro, que evidentemente pues al final pues tiene como consecuencia todos estos movimientos que, insisto, creo que están desangrando deportivamente al Barça, ¿no? De momento tenían hasta hace poco tenían, hasta creo recordar, pues bueno, contando a Dembélé, contando a Messi, contando a Griezmann, contando a Coutinho, tenían hasta 4 jugadores con valor de mercado próximo hasta no hace tanto a los 100 millones de euros. 2 de ellos ya han tenido que salir y bueno, pues cada vez les quedan menos y bueno, menos tendrían que tener, pero de momento el Barça parece que que afronta esta primera temporada post-Messi intentando respirar de la mejor manera posible, intentando tapar esa herida en forma de deuda que pesa como una losa en las arcas del Barça y bueno, pues vamos a ver cómo resulta todo. Por supuesto, y esto que lo tengamos claro, no tardaremos mucho en escuchar cosas como que el Barça va por Haaland
bueno, que incluso hasta se intentan entrometer en el fichaje. No, eso no lo dudéis, que desde el entorno mediático del Barça, pues bueno, van a intentar incomodar todo lo posible, pues bueno, una posible operación del Real Madrid por estos dos jugadores, aunque bueno, pues todos sabemos que difícilmente el Barça está en situación económica para hacerlo, y sobre todo creo que a nivel de reputación y a nivel de imagen, yo creo que el Barça ahora mismo no resulta atractivo para ningún gran jugador del fútbol. Es que es así. O sea, ahora mismo, ¿qué jugador puede estar realmente interesado? ¿Qué gran estrella joven con ambiciones, con ganas no sé, de trascender, de triunfar, de conseguir títulos, de aspirar incluso, pues no sé, a premios individuales como el Balón de Oro? ¿Qué jugador en esas condiciones va a querer ir al Barça? O sea, si es que solamente viendo el caso de Griezmann, cómo le han destrozado la carrera a Griezmann, un fichaje completamente innecesario, como comenté en un vídeo anterior, un fichaje que se realizó simplemente para tapar bocas, para callar bocas, para que nadie criticara a la anterior directiva. Le han destrozado completamente la carrera a un jugador que no tenía cabida de ninguna manera en el Barça. ¿Cómo demonios cualquier jugador con aspiraciones va a querer ir a ese club? Es completamente imposible, y desde luego ya no hablemos ni de Haaland ni de Mbappé, ¿no? Es impensable que jugadores de ese nivel quieran o tengan pensado recalar en este Barça actual. Por ir concluyendo, de todas formas, creo que tampoco debemos fiarnos del Barça. El Barça sigue teniendo jugadores de calidad, jugadores que le van a permitir competir bien o mínimamente bien con aspiraciones en la Liga y en la Copa del Rey. Por supuesto, y como siempre, hay que contar con el factor arbitral. Eso siempre lo van a tener a favor, que nadie lo dude. Por supuesto, los medios de comunicación, a poco que cualquier jugador del Barça mínimamente destaque o haga algo medianamente llamativo, bueno, lo van a ensalzar como el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, o vete a saber qué. Y bueno, pues eso tengámoslo claro, esto va a suceder, y por eso yo creo que es tremendamente importante, insisto una vez más, ya sé que soy muy pesado con este tema, pero por eso me parece que es tremendamente importante que este año, que todavía va a ser un año de transición para el Real Madrid, pues nos centremos y mucho en la Liga, en la Copa del Rey, en las competiciones domésticas. Es importantísimo para darle el golpe de gracia a nuestro eterno rival, que el Barça no consiga ganar esta Liga. Importantísimo. Es importantísimo, imprescindible que el Barça acabe en blanco esta temporada. Me parece importantísimo de cara al futuro. Yo creo que puede ser el auténtico golpe de gracia. Porque, de ser así, bueno, ahora de momento el barcelonismo traga con todos estos movimientos. Bueno, los medios ya se encargarán de generar el relato necesario para que el aficionado del Barça lo compre, pero no creo que aguanten más de un año o 2 años sin ganar absolutamente nada. Por eso es importantísimo, de cara al futuro, de cara a tener nosotros un proyecto deportivo ganador, tener a un Barça lo más debilitado y lo más inestable posible. Es así. Yo creo que el Barça ya de por sí lleva inmerso en una guerra civil que todavía no ha acabado, que viene ya de los tiempos de Cruyff y de Núñez. Creo que el Barça sigue inmerso en esa especie de guerra fratricida, y bueno, pues debemos, a nivel deportivo, debemos rentabilizarlo todo lo posible, teniendo en cuenta nuestra estabilidad institucional, nuestra buena situación financiera, nuestra buena posición después de la pandemia, y bueno, pues con aspiraciones a poder, gracias a todo eso, pues bueno, sobre todo a partir de 2022, pues bueno, tener un equipo que vuelva a ser realmente competitivo en Europa y por supuesto en España. Y no me relío mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un fuerte like y por supuesto que os suscribáis al canal. Y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.